continuación, Conciencia Médica. Estad en Diario TV Multimedia. Muy buenas tardes. Hoy, 15 de noviembre, 5 de la tarde, estamos en el programa de Conciencia Médica en TV Digital del Diario de Chiapas por Multimedia TV. Un día muy importante para hoy porque tenemos un tema buenísimo, principalmente para todos aquellos políticos que perdieron en la campaña. Necesitan un tanatólogo, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y vamos con la cápsula. Uno de los aprendizajes más difíciles para todo ser humano es darse cuenta que nada es para siempre, ni los seres que amamos o las cosas que poseemos estarán siempre a nuestro lado. Es natural pensar que nada puede ayudar a alguien que pasa por un momento tan difícil como la pérdida de un ser amado. Y es que cada pérdida tiene su propio contexto y produce un dolor distinto. Es ahí donde cobra gran importancia la tanatología, una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos y su significado, concebido como disciplina profesional que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. También se encarga de los duelos derivados de pérdidas significativas que no tengan que ver con la muerte física o enfermos terminales. Salir de un proceso de duelo con las alas más fuertes, con el pensamiento más claro y con el corazón listo para amar con más intensidad, esa es la finalidad de la tanatología. Si te sientes estancado en un duelo, si no has recuperado las ganas de vivir tras una pérdida, acude a la tanatología. Un profesional será tu mejor aliado para superar este trance y volver a sonreír. Para Diario Media Group, Alejandra Domínguez. Como ya escucharon, esta cápsula es importantísima que nosotros conozcamos para qué nos sirve la tanatología, que va estudiando a la muerte y a todas las personas que giran alrededor de estas personas que están a punto de morir o que tienen algún problema y caen en depresión. Sobre todo el famoso duelo, cuando nosotros tenemos la pérdida de alguien. Como comentaba yo al principio, esos políticos que perdieron necesitan un tanatólogo porque están en proceso de duelo y en depresión, y necesitamos ayudarlos para que salgan adelante y sigan en su carrera política. Hoy, 15 de noviembre, también se celebra en México y a nivel mundial el Día Mundial Sin Alcohol, el Día Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol,
que hace muchos años aquí en la República Mexicana se prohibió la venta del alcohol en las tiendas a menores de edad y también del tabaco. Se calcula que a nivel mundial es la causa de muerte de 3.5 millones de seres humanos, así como pérdidas de miembros, discapacidades, traumatismo craneoencefálicos, etcétera, etcétera, y sobre todo el problema que tienen los alcohólicos en la sociedad, que son mal vistos. Y recuerden, hoy, 15 de noviembre, debemos de estar en contra del uso nocivo del alcohol, que también en todos los programas que hemos tenido hemos hablado precisamente de muchos padecimientos que le ocasiona el alcohol, que es el daño al hígado, el daño al estómago, que nos puede producir cáncer, cirrosis, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Cuídense, no beban el alcohol, porque en el mundo nada más, los que llegamos a vivir 80, 85 años, es un paso, es un segundo por este mundo y hay que disfrutarlo, gozarlo plenamente en la vida. Para este día de hoy tenemos el tema muy importante de tanatología, protocolo de diagnóstico, que nos los va a impartir el tema la licenciada Mitzi Tenorio Meyer, originaria de Cuernavaca, Morelos. Ya se nos había comprometido, pero le apareció un detalle y se tuvo que trasladar a la hermosa ciudad de Cancún. Y nos estamos enlazando por vía Zoom. Bienvenida, mi queridísima licenciada Mitzi. Gracias, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Pues yo la verdad es que muy agradecida, muy contenta de que podamos difundir sobre todo este tema, porque ayuda mucho a la sociedad poder conocer de lo que se trata y del acompañamiento tanatológico. Así que muchísimas gracias, doctor. Pues bienvenida al programa, y el programa es tuyo y esperemos que la próxima vez sea presencial y no vía Zoom. Prometido. Eso. Adelante, programa. Bueno, pues vamos a estar hablando sobre todo primero de lo que es la tanatología. Muchas personas se preguntan qué es o qué hace un tanatólogo o qué estudia o sobre qué habla un tanatólogo. Y nosotros a lo único que nos dedicamos es acompañar en el duelo del proceso de una pérdida. Como bien lo dice también, doctor, una pérdida no solamente puede ser de un familiar, de alguien físicamente. Podemos tener pérdidas de diferentes cosas, una pérdida de trabajo, la pérdida de salud, de algún familiar, de alguna mascota, de abuelos, de lugares, ¿no? Cuando cambia uno de residencia también hay una pérdida de todo tu contexto, ¿no? Entonces, a final del día los tanatólogos acompañamos a las personas que están atravesando una etapa de duelo. ¿Cómo es esto? Pues bueno, Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, nos marca que hay 5 etapas, ¿no? Ella descubre que hay 5 etapas muy importantes en las que pasa el doliente o cuando te acaban de dar algún diagnóstico, demás, atraviesa por estas 5 etapas, ¿no? Y dentro de estas 5 etapas, pues muchísimas veces puede sentirse como mal, culpable. Cuando hay una pérdida, generalmente viene la culpa, ¿no? Y es como, si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto, si yo hubiera hecho esto. Entonces, la culpa es lo primero casi que llega y después es como la ira, ¿no? Porque a mí, porque yo no me lo merecía o no se merecía a tal persona morir, era muy buena o muy joven, ¿no? Y entonces es como toda esta cultura que vamos teniendo en decir que tal vez solamente a los malos les tiene que pasar esto de la pérdida o de morir y no a los buenos, ¿no? Entonces, pues no, la muerte no tiene edad, no tiene tiempo, no tiene día y nos toca a todos, porque bueno, es muy trillado, pero es la verdad. Lo que sí sabemos todos es que nos vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y bueno, nosotros en la tanatología lo que hacemos es, por ejemplo, hablando de protocolos de diagnóstico, es acompañar cuando a una persona le acaban de dar un diagnóstico, porque bien es cierto que los protocolos aún no están tal cual en muchísimos sectores salud, y entonces un mal diagnóstico dado
puede el paciente en ese momento salir y suicidarse, ¿no? Porque en ese momento vienen miedos, vienen dudas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Qué le voy a decir a mi familia? ¿No? Puede ser un diagnóstico de VIH, por ejemplo, ¿no? O de cáncer, y que la palabra cáncer pues ya viene casi pegada, muerte, ¿no? Es lo que primero se cree por todos estos miedos que a la hora de la pérdida se pueden llegar a tener. Y entonces, bueno, a veces los familiares no precisamente son las personas más adecuadas para hacer este acompañamiento por la falta de cultura en las pérdidas o en la muerte, ¿no? Te pueden decir algo que en lugar de sentirte mejor, lo agraven, ¿no? Entonces, a final del día, pues nosotros acompañamos, los llevamos de la mano en estas etapas para que se puedan sentir mejor, ya sea por un diagnóstico o por una pérdida. ¿Cómo vamos hasta ahí, Doc? ¿Alguna pregunta? Estoy como hablando en general, pero si tienen como preguntas o dudas, si el público también quiere escribir, pues bueno, aquí estoy para contestar las dudas o preguntas que ustedes pueden llegar a tener. La palabra muy importante que estamos manejando ahorita de cultura. Desgraciadamente hay sociedades que no conocen qué es la tanatología, dónde localizar un tanatólogo. Lo que hacemos es nos hundimos en la depresión junto con el paciente. Veo yo que dentro de tu especialidad está ver precisamente ese tipo de pacientes amputados que están en fase terminal, los que tienen VIH. ¿Cómo te localiza la gente, o habrá algún lugar en especial para llevarlo? Por ejemplo, a nivel de institución, no hablemos el nombre de una, hablemos de cualquier institución. ¿Ellos pueden darles el servicio del tanatólogo a los que tienen familiares en esos padecimientos en fase terminal? Pues Doc, debería, pero no lo hay. O sea, el sector salud no lo tiene tal cual. Hay 2 hospitales en la ciudad de Tuxtla que se dicen tener tanatólogo, pero en realidad como que no sé en qué momento o cómo, pero no es de que le hables, sí, ven porque tengo un caso, o sea, porque la muerte llega así, ¿sabes? Es como inesperada. Entonces, debería haber tanatólogos permanentes en las instituciones para poder cubrir algo que es una necesidad increíble que se tiene, porque hemos visto que hay más suicidios y hay menos información, y, y no hay como estos protocolos ya establecidos que digan, bueno, a ver, el protocolo sería que te voy a dar un diagnóstico, pero al lado del trabajador social o al lado de que muchas veces en los hospitales el que hace esa labor es el trabajador social, y como puede lo hace, pero no le correspondería a él. Por eso cada uno tenemos nuestra especialidad. Entonces, puede ser también trabajo social o puede ser algún terapeuta, pero en realidad lo que nosotros hacemos es llegar directamente a la pérdida o inmediatamente al diagnóstico, y ahí es cuando entramos nosotros. Nosotros atendemos la pérdida, el diagnóstico, hacemos el acompañamiento, y después de ciertos meses nosotros lo podemos canalizar con el especialista, con un terapeuta, y el terapeuta, si ve que también no ha llevado este proceso de una manera sana, pues lo canaliza también con el psiquiatra. O sea, ¿qué quiere decir? Que los primeros que tendríamos que hacer el abordaje somos los tanatólogos, porque para eso nos especializamos. No les empezamos a hablar de cuando eran niños y que cómo se sintieron, si su papá y su mamá. No, es como, aquí está la muerte, aquí está el diagnóstico, es aquí, ahora, ¿qué sigue? ¿Vas a cambiar la vida o te va a cambiar la vida? ¿Cómo te vas a adaptar a esta nueva forma de comunicarte con tu ser que físicamente ya no está? ¿O cómo puedes estar aceptando estas pérdidas y esta transformación de una nueva forma, ¿no? Entonces, o por ejemplo, una amputación, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser tu relación con tu cuerpo, con tus actividades, con tu familia, a partir de que tú ya no tienes una pierna, por ejemplo, ¿no? Todo cambia, y ese cambio, esa transición de cambio, de aceptación, viene a través de 5 etapas que menciona Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, estas 5 etapas nosotros decimos, bueno, ¿quién va a quedar de tu cuidador primario? Hay que cuidar al cuidador primario. ¿Cómo va a ser o sea, acompañamos a que ese proceso sea más amoroso,
porque de repente en esta falta de cultura podemos decir, ya se te va a pasar, no te preocupes, todo pasa por algo, Dios sabe lo que hace, ¿no? Y en ese momento lo último que quieres escuchar es eso, ¿no? De hecho, en la etapa de la ira es cuando niegas a la religión, te enojas con Dios, con la familia, con todo el mundo. Entonces, la gente puede pensar que eres muy malo y tú creértela, pero no, en realidad es un proceso natural de que tu cerebro lo va procesando porque es un dolor muy fuerte y que se diga es la pérdida de un hijo, ¿no? Que nunca se supera, ¿no? No es de que se supere o se cure, porque no es una enfermedad, es una forma de vida diferente a partir de esta pérdida, que lo que se quiere es la aceptación, ¿no? Muy importante ahí de que por ejemplo, a mí me dice el médico, oye, tu paciente ya está en fase terminal, tiene un cáncer que ya invadió pulmones, ya invadió hígado, ya invadió riñones, ya no podemos hacer nada, lo único que tienes que hacer es apapacharlo y darle amor. Pero nunca sale de la boca del médico, oye, consíguete un tanatólogo o un psicólogo que te apoye, o un terapeuta para que te apoye, sobre todo a ti, porque estás absorbiendo todo lo que te está diciendo el médico antes de decírselo al paciente, ¿no? Porque si tú llegas de golpe y le dices al paciente, ¿sabe qué? Se va a morir dentro de 3 meses, 6 meses, ya lo mataste desde ese momento. Pero es que cae en una etapa de depresión y se nos puede morir por la misma depresión, ¿no? No se adhieren al tratamiento. La adherencia al tratamiento es muy importante dependiendo del diagnóstico. Si dan un diagnóstico como el que acaba de mencionar, doctor, de que ya te vas a morir, o sea, ya te queda poco, y es como en ese momento que dan un diagnóstico así, ay, híjole, te queda poco, pero bueno, y yo tengo consultantes que de verdad que lo que más quieren como superar o olvidar, o que ellos llegan y dicen, es que no quiero, porque me traumó cómo me dijeron que tengo cáncer, cómo me traumó que me dijeron, bueno, te voy a operar, pero quién sabe si salgas, o sea, entonces no hay protocolos, ¿no? No hay protocolos, es mentira que hay tanatólogos activos, o sea, hay 2 hospitales que dicen, sí, nosotros sí tenemos un tanatólogo, pero me refiero a activos que esté ahí, mínimo, no sé, una cantidad de horas, ¿no? No, o sea, tienen uno y de repente le hablan y ya, pero no, en realidad no lo hay, no está un tanatólogo. Entonces, sí, son como estos protocolos que deberían de tener. Y luego, si le dicen así el diagnóstico, pues no se va a querer adherir al tratamiento, no lo va a querer, va a decir, ¿como para qué? ¿Como para qué entonces ya tomo medicina? ¿Como para qué lo intento? ¿Como para qué la familia se desgasta? ¿Para qué gastan dinero y se drogan? Mejor ya, al fin el doctor me dijo que ya, pues que me queda poco y que a lo mejor no sé qué. Entonces, si se le da un mal diagnóstico, o sea, sin este protocolo de acompañamiento, pues puede también entonces de repente decir, ya no quiero quimio, ¿y para qué llego a las quimio? ¿No? Entonces, a final del día tiene que ver mucho el protocolo de cómo le dan el diagnóstico a alguien. Ahora, en paliativos, pues bueno, lo que se quiere, que tampoco hay una cultura aquí en México tal cual. En Australia, por ejemplo, me comentaba el otro día, platiqué con un enfermero de paliativos que trabajó casi toda su vida en Australia, y él decía, en los hospitales allá, en algunos, cuando ya están en paliativos, está una recámara hermosa, con una vista increíble, los pacientes, la familia ya puede llegar, lo que quieren es estarle, pues obviamente inyectando morfina, porque lo que quieren es que ya no sufra. ¿Por qué? Porque ya está en esa fase terminal, ¿no? Que lo único que se tiene que hacer es apapacharlo, ver a toda su familia, decir si se le antoja algo, si quiere hacer algo, o sea, hay una cultura, ¿no? En cambio aquí, pues bueno, no lo hay, estamos atrasados también, ¿por qué no?, en eso. Y pues es muy lamentable porque la tanatología tiene muchísimo tiempo y todavía hay personas que te pueden llegar a decir, ¿qué es un tanatólogo? Y que te pregunten quiere decir que no lo hay ni en una escuela, ni en salud, ni en el sector salud, y después de una pospandemia, estamos atravesando muchísimas cosas, que duelos no resueltos, pues bueno, sabemos que en el búnker no se podían despedir y tantas cosas así.
Perdón, pero bajan aquí muy cerquita los aviones. Y y pues bueno, estamos los tanatólogos al menos en Chiapas, estamos los que nos dedicamos a la tanatología, pues estamos como en esta parte de estar pidiéndole a las autoridades de salud educativas, que nos puedan incluir para que es un derecho ya, ¿no? O sea, la salud y la salud emocional, mental, obviamente. Entonces, o sea, en eso estamos, Doc. Y bueno, yo soy artista visual y entonces mis acompañamientos tanatológicos los hago a través de las artes. A través de las artes. Sí. ¿Cómo sería a través de las artes? Por ejemplo, no sé, llega un consultante y entonces nosotros decimos, píntalo, grítalo, cántalo, escríbelo, pero sácalo de tu cuerpo, ¿no? Entonces, pues bueno, conmigo llegan y aparte de platicarlo, aparte de escribirlo, pues lo cantan, lo pintan, lo dibujan. A veces muchas personas no se pueden comunicar tan fácil platicándolo, ¿no? Pero sí dibujándolo. Y bueno, está mega comprobadísimo que las artes nos ayudan muchísimo para poder expresarnos, es un lenguaje, y entonces muchas personas es tan amorosa las artes que muchas personas se conectan muy fácil con las artes para poder sí hablar y soltar y sacar de su cuerpo ese odio, ese coraje, el no aceptar, el no entender que porque a ellos o porque así, ¿no? Un accidente, o porque así se fue su esposo recién casados o su hijo, hija de 2, 3 años. Entonces, a final del día, pues bueno, los acompañamientos los hago a través de las artes en las sesiones que doy. Ahorita dijiste algo muy importante. Se murió el esposo, 3 años de casados. El duelo que tiene esa viuda es importante valorarlo, porque dicen que se te va un ser querido, X, pero se te va tu esposo, que es tu gran amor. Dicen que el duelo más difícil es precisamente perder un amor que perder otro ser querido. ¿Qué tan de cierto hay en eso? Bueno, yo como mamá, para mí el duelo en lo muy, muy, muy personal, como mamá, el duelo, creo que el duelo más fuerte sería el de un hijo, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, el duelo hacia la pareja es un duelo muy grande porque no solamente pierdes a la pareja, sino pierdes el sueño de vida que tenía la pareja, ¿no? O sea, es como, ay, aquí está. Es como teníamos un sueño de una casa, se quedó a mitad de la construcción, teníamos el sueño de tener hijos y que estoy embarazada y ya no vas a ver a tu bebé, o sea, son tantos sueños que no tal cual se pierde la pareja, sino se pierde todos los sueños en conjunto que tenían, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil la pérdida de una pareja. Pero ojo aquí, Doc, ninguna pérdida es más o menos que otra, ¿no? O sea, es como todas las pérdidas son como, amor es amor, ¿no? O sea, te duele, ya sea que una mascota, y va a sonar así súper fuerte, y perdón, es con muchísimo respeto, pero puede ser que alguien esté pasando por el duelo de una mascota y alguien por el duelo de su esposo, y realmente, a final del día, los dos son duelos muy importantes, ninguno es más o menos. Hace poco, en el ambiente político, X personaje, le balacearon a un hijo, se murió. Sí. Como a los 15 días lo ven en plena campaña y la gente decía, ¿cómo es posible que acaba de perder a su hijo y siga en campaña política? Entonces yo le contesté, fíjate que el dolor lo trae en el corazón, lo trae dentro, pero el que se encierre y esté llorándole a su hijo no le va a solucionar ningún problema. Esto que está haciendo, andar en la campaña política, le está beneficiando porque le está sirviendo como un tratamiento psicológico. ¿Qué opinas de eso? Claro, a ver,
es la falta de cultura que también decimos, ¿no? No, es que tú te tienes que vestir de negro y tienes que estar muy triste y llorar 24/7. Y si yo no te veo haciendo eso, es que no lo quisiste. Esos son señalamientos a los que decimos, no vamos a promover eso, porque obviamente cada persona lleva su duelo de diferente manera. Todas las llevan de diferentes maneras, todas. Entonces, si él su duelo lo está llevando a través de estar trabajando en esta campaña, pues ahí está su duelo, ¿no? Y además, ¿quiénes somos para juzgar desde el punto de si le duele o no su hijo? O sea, esas son las frases, los temas o las conversaciones que no ayudan a las personas que han tenido una pérdida significativa, ¿no? Ay, ¿por qué estás sonriendo? Y entonces se sienten culpables. Ay, no tengo que sonreír, ¿no? Ay, pero ¿por qué sonríes? ¿Por qué sales a trabajar? ¿Por qué sales a hacer campaña? ¿No? Bueno, o sea, son señalamientos bien fuertes que no ayudan para esta cultura de la tanatología, de la pérdida, de los duelos, ¿no? No nos ayudan. Y es un político y es un señor, pero lo peor es que a veces lo dicen también con niños, ¿no? No llores, ya no llores, es tu abuelito, está viejito, ¿no? O sea, y es como atroz todas esas frases que claro, se pueden llegar a decir. Pues es cultura, Doc, es cultura. Pues no solamente gente de falta de cultura, hace muchísimos años yo me acuerdo, estábamos en plena misa y el sacerdote empieza a dar lo que le llaman se me fue ahorita, pero empieza a hablar él en la misa y había una señora ahí que había enviudado, apenas tenía 15 días y llegó de vestido amarillo y empieza a echarle con sarcasmo. Hay personas acá, dice, que a pesar de que se les acaba de morir la pareja, dice, ya andan vestidas de amarillo promocionándose como quien dice que ya están libres. Y eso precisamente lo dijo en plena misa. Y nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Hola mis amores, y Fanny Ramos está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos. ¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Y está listo para emprender? Participa en Empréndete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP Escuela de Negocios y Emprendimiento te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gov.mx y emprende joven. Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Más gas, siempre seguro y a tiempo.
Soy Moisés Jurado, el reportero vial de Diario Media Group, y a partir de ahora te estaré informando desde las calles. ¿Tienes algún reporte? Comunícate. Iré contigo a todos lados. Y continuamos en Conciencia Médica con un tema importantísimo, la tanatología, con la licenciada Mitzi Tenorio Meyer, y mandamos un saludo al doctor Jorge Luis Cisneros Encalada, que se encuentra muy ocupado en sus labores. Este tema es importantísimo porque el tanatólogo no solamente ayuda a la familia, sino ayuda al mismo paciente a tener una dignidad y ayudarlo, apoyarlo para entenderle que la muerte es una etapa de la vida importantísima. Son 4 etapas de la vida que tenemos: nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Son etapas de transición que todos vamos a llegar algún día, no sabemos si a los 2 meses de edad, a un día de nacimiento o a los 100 años de edad. Pero hay que darle un bienestar y una dignidad para que él se prepare para hacer un testamento, para hacer sus legados, para dejar, como decimos, ordenada todas sus cosas y que la familia no tenga ningún problema. En otros países les autorizan la eutanasia, que esa es una muy buena pregunta que le vamos a hacer a nuestra queridísima licenciada Mitzi. Me tuve que mover, espero que por ahí esté la lucecita, esté bien. Bueno, de forma muy particular, y lo digo así, yo creo que sí tenemos el derecho de decidir cuándo y cómo morir. Yo eso es lo que creo. Pero obviamente en nuestra ley mexicana no, esto no se puede hacer, es un delito. Y tampoco lo que tú puedes hacer es como decirle a tus hijos: bueno, cuando yo me muera, no me conecten, no hagan nada, díganle a los doctores que no, esto no. Yo estuve investigando muchísimo esta parte y me decían, no, si el familiar dice que está fuera en el hospital, si el familiar dice, quiero que lo sigan conectando, que lo reanimen, eso se hace. Aunque uno previo haya dicho, no, a mí no me conecten, si tengo un accidente, no me conecten, no. Entonces, bueno, todo eso también, legalmente también tenemos, pues muchas cosas que nos hacen falta en México. Lamentablemente es que todo el tiempo es como, estamos muy atrasados en todo, en educación, en salud, ¿no? Por ejemplo, en Cuernavaca, y no es por presumir que yo sea de ahí, pero sí, en Cuernavaca hay un lugar, que no recuerdo cómo se llama el nombre, que parece como un centro, un centro recreativo, pero así increíble, tiene cabañas, juegos, albercas, y entonces ahí mandan a las personas que ya están en paliativos, pero sobre todo a los niños, ¿no? En fase terminal, van ahí y pasan un fin de semana y les toman fotos, nadan, juegan, y pasan como los últimos momentos así, ¿no? Y entonces en esos lugares, en el centro de la República, puede haber que ya haya lugares así, en donde llegas y dices, ok, soy paliativo o ya estoy en fase terminal, vengo a pasar un fin de semana para tener vivencias con mi ser querido, ¿no? Y en cambio, o sea, en Chiapas no tenemos ni siquiera un tanatólogo en un hospital, o sea, la diferencia es impresionante, ¿no? Entonces, pues con la eutanasia yo digo que pues cada uno tenemos derecho a cómo morir, a decidir cómo morir si se pudiera, ¿no? También. Porque pasa como con el aborto, y no me voy a meter en esos temas, pero pasa como en el aborto, lo prohíben y entonces después hay prácticas peor, ¿no? Porque no están regularizados, por ejemplo. Pero, bueno, estoy muy de acuerdo contigo en la cuestión de la eutanasia, pero si yo firmo, yo autorizo, notariado y todo, que quiero la eutanasia, ¿no me lo permiten? No lo sé, Doc. Yo tengo una hija que es abogada y hablo muchísimo con ella de eso. Y entonces apenas acaba de salir un párrafo, no sé cómo llamarlo legalmente, un párrafo en donde sí ya puedes hacer tu escrito notarial y lo firmas.
pero apenas se acaba ahí le voy a pasar cómo se llama, pero legalmente apenas se acaba de salir, por ejemplo, como eso que sí se puede hacer ya legalmente, ¿no? Como un inciso aparte de la ley, ¿no? O sea, modificación. Ya legalmente ahora sí se puede con notario. Porque nosotros hemos tenido pacientes que están en terapia intensiva y que ya se le llama muerte cerebral. Entonces, ese paciente está viviendo conectado con todas las máquinas que se le puede proporcionar dentro del servicio de terapia intensiva. O sea, al paciente ya no le está afectando, ya tiene muerte cerebral. Si lo desconectas de la máquina, pues se va a morir, o va a dejar de funcionar los órganos que esa función lo están haciendo los equipos. Pero ¿quiénes son los que se están muriendo allá afuera? Que son los familiares, la esposa, el esposo, los hijos, los primos, los tíos, los papás, que están en el vivo sol, en la tarde, en la lluvia, en la mañana, en la noche, en la madrugada, esperando el desenlace fatal, pero nunca va a llegar porque el paciente está conectado a una máquina. Entonces, a eso yo voy, que debería de autorizarse, ¿verdad? No sé si recuerda el caso, no sé si todavía esté, creo que ya no, pero que en un hospital donde, no voy a decir nombres ni nada, porque luego me van a vetar. Ajá, ya no vas a regresar a Cancún. Me van a vetar, y además déjenme les digo, soy doctora de la risa, entonces entro a todos los hospitales y no quiero que me veten. Entonces, sí, también soy clown y me ha ayudado muchísimo, porque tú puedes entrar a todos esos lugares y ver tanto al enfermo como a los pacientes, tanto a los que están adentro como o sea, los cuidadores primarios, como los que están, como usted dice, ¿no? Afuera. Bueno, en un hospital, sí, estaba una mamá y con su hijo conectado, pero llevaba muchísimo tiempo y no lo podían desconectar sin la autorización de su mamá. Pero decían los enfermeros y los doctores, es que no lo podemos desconectar sin la autorización, pero hay alguien que puede ocupar esta cama. Se escucha muy feo y es muy cruel, pero hay otro niño que puede ocupar esta cama y sí salvarse, ¿no? Ya tenía muchísimo tiempo ese nene, pues solo conectado. Un tanatólogo dentro de un hospital hubiera podido hacer este contacto de una mejor manera, pero sobre todo, si fueron meses de que no dejaba que desconectaran a su hijo, con el acompañamiento yo creo que hubiera reducido el tiempo, ¿no? Y al final del día son camas, usted lo sabe, son camas, ¿no? Que se necesitan para más. Entonces, es bien importante. Y luego, sí, obviamente, en la parte de la tanatología decimos, no puede haber un cadáver y 2 muertos, ¿no? O sea, no puede haber, ¿no? Es como el familiar, vamos a honrar a la persona que falleció viviendo, ¿no? Y entender a esto y llegar a esto, pues, es con un acompañamiento tanatológico. Sí. Lo primero que dice uno cuando que nos dicen, oye, eres diabético. Oye, pero ¿por qué yo? ¿No? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios? ¿Por qué te desquitas conmigo? ¿Qué te hice para que me hayas dado esta enfermedad? Y viene la etapa de la depresión, pero al ratito se les olvida que ya son diabéticos y empiezan a tomar refresco, azúcares, alcohol y todo. Viene la insuficiencia renal y vuelven a caer en las manos del médico y a decirle, oiga doctor, sálveme la vida porque pues, yo no me quiero morir todavía. Todavía quiero ver que mis hijos se gradúen, se casen, tengan sus hijos, tengan sus nietos, que sean mis bisnietos. O sea, como quien dice que están pidiendo otros 50 años más de vida, ¿no? Y se lo están pidiendo a Dios, y como no se lo da, ya niegan de la palabra de Dios, y cambian, y se vuelven neuróticos, se alteran, pelean con la familia, pelean con los médicos, pelean con todo el mundo. Ahí es donde ya necesitamos que entre el tanatólogo. Es la etapa de la ira, ¿no? Y en la ira puede hacer 10,000 cosas. 10,000 cosas porque entre la ira, la culpa y el dolor,
pues es un infierno, literal, ¿no? O sea, se vive solo el duelo y entonces no hay un acompañamiento sano que pueda decir, bueno, es normal que reniegues por Dios, o sea, es normal que estés enojado, es normal que creas que a ti no te debería haber pasado, ¿no? O de repente la familia que dice, es que de la nada se enfermó. No se enfermamos de la nada. Nos enfermamos por no cuidarnos, ¿no? O, híjole, me dio VIH. Bueno, pues, o sea, no de la nada te dio VIH, ¿no? O sea, todas las prácticas que tienes. O sea, hay un sinfín y que de repente en la parte de la negación es, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí me está pasando? Bueno, porque al final del día, un accidente de la noche a la mañana, pues no, pero por ejemplo, una diabetes, cualquiera de estas enfermedades, es por un cuidado que no se ha tenido, ¿no? Y de repente si llegan y dicen, es que pérdida de salud, por ejemplo, ¿no? Que me dicen, es que pérdida de la salud, ¿no? Ya no puedo hacer esto, ya no puedo comer esto, estoy deprimido, ya no puedo hacer nada, entonces mejor me muero, ¿no? Pero como usted dice, o sea, no dejan de comer o de beber o de hacer prácticas que te van a llevar a eso, a enfermar tu cuerpo, ¿no? O sea, como primero me enojo, luego entro en problema con mi Dios, quiero negociar con Él de que me dé otros añitos más de vida, por lo menos otros 50, 60 años más, pero que yo siga tomando mi refresco, mi cerveza, yo ande en la pachanga, sin que yo me enferme, no se me haya presión alta, y que si engordo, que no tenga yo problemas de colesterol ni triglicéridos. Pero como no lo logré, entonces yo ya me sereno y me olvido de la enfermedad por los malos hábitos que ahorita comentaste, ¿no? Uh-huh. Pero volvamos al tema. Ya tengo mi paciente delicado, mi paciente grave. ¿Quién es el más interesado ahorita de darle el servicio psicológico o psicoterapeuta o tanatológico del familiar más cercano o toda la familia en general? No, el cuidador primario, o sea, siempre se ubica quién es el cuidador primario, y porque cuando está se está pasando o le acaban de dar un diagnóstico, todos dicen, yo voy a hacer, yo voy a poner, yo me voy a quedar, yo me voy a turnar, yo voy a dejar trabajar, y la realidad es que no, todo el mundo regresa a su vida, y entonces, pero si hay alguien y ubicamos que tenga un cuidador primario, casi siempre lo hay, y bueno, trabajamos directamente con el cuidador primario, porque también él necesita muchísima ayuda, porque dependiendo quién es al que le den un diagnóstico, no es lo mismo que al hombre, al cabeza de familia, que era el que trabajaba y era el proveedor, no es lo mismo ahí estoy, perdón. No es lo mismo que sea el hombre de cabeza, el proveedor, el que estaba con la casa, a lo mejor con la abuelita o el tío o los hijos, ¿no? Es bien, o sea, cada integrante de la familia es diferente el proceso del acompañamiento, dependiendo dónde esté. Pero sí, casi siempre se tiene el cuidador primario y es con el que se trabaja más para que se adhiera el tratamiento, les enseñamos cómo pueden rolarse los familiares, los hermanos, o cómo se toma el medicamento. Le hacemos ¿no? En pizarrón, le enseñamos cómo llevar las recetas, los medicamentos, cómo se puede poner su familiar, en qué etapa puede estar. O sea, estamos monitoreando al cuidador primario, ¿no? Obviamente también trabajamos con el que, por ejemplo, tuvo un diagnóstico, ¿no? En hablar si es de diagnóstico. También se trabaja mucho con depresión, ¿no? O con los adultos mayores que están como con la pérdida de la juventud, ¿no? Ya no se quieren tomar nada, no sé qué, porque antes yo hacía esto, antes nadie tenía que hacerme, o porque uso pañal, ya no debo usar pañal, pero pues su corazón es todavía joven, pero su cuerpo ya no. Entonces, a muchos adultos mayores les cuesta aceptar la pérdida de la juventud. También se trabaja con eso. Eso es muy cierto, ¿no? Nadie quiere envejecer o no aceptar que ya envejeció. Esto me lo dijo un tío hace años. Ya tenía 80 años de edad. Y él siempre agarraba el micrófono, animaba a la gente que se pararan a bailar.
De repente le vino el vértigo, cayó, se levanta como si nada, como a la media hora, otra vez le viene el vértigo y vuelve a caer. Y me jala del brazo y me dice, ahora sí, hijo, acepto que ya envejecí. Se sentó y sácalo de ahí. Le entró una depresión tan criminal que lo llegó a matar, porque él no quería aceptar que ya había envejecido. Hay una pregunta del público que me llama la atención. ¿Qué ejercicios se pueden hacer para volver a vivir con normalidad? Con normalidad, pues tendría primero que especificar cuál es la normalidad. El punto es de que nos aferramos a lo estático y la vida no es estática. O sea, lo de hoy no puede regresar igual mañana. O sea, todo es cambio. Entonces, jamás vamos a estar, voy a poner así, en la normalidad, porque lo normal es el cambio, todo el tiempo el cambio, el cambio, el cambio. Entonces, yo creo que se refiere a volver a sentirse como en ese momento, ¿no? A lo mejor, si pone un poquito más específica la pregunta, tal vez dice, ¿cómo puedo volver a regresar a la normalidad? O sea, yo creo que está ahí poniendo como ya no sufrir, que vuelva todo a ser igual. Es que no, ese es el punto. Ya nada es igual, ¿no? Ya uno, como tanatólogo, lo que les enseña es cómo caminar ahora en esta vida con un corazón roto y que se puede sonreír. Del público ya lo habías mencionado, pero vamos a volverlo a recordar. ¿Qué tipos de duelo existen? Muchísimos. O sea, el duelo el duelo a la pérdida de la juventud, el duelo a la pérdida de la salud, el duelo a la pérdida de alguna mascota, un ser querido, un novio, un esposo. O sea, hay muchísimos tipos de duelo, ¿no? Porque pues todos los días perdemos algo, todo el tiempo. El tiempo es el tiempo, ¿no? Y eso es importantísimo, como lo dije desde un principio. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. El tiempo promedio de vida actualmente puede ser entre los 70 y 80 años de edad en una persona, ahora sí como dijiste, normal entre comillas. Pero también viene la genética, que algunos llegan hasta los 100 años perfectamente bien lúcidos, aunque ya muchas partes del cuerpo ya no las puedan utilizar por la debilidad muscular que existe a través del tiempo. ¿Qué les pudiéramos sugerir o aconsejar, sobre todo a los familiares que tienen un paciente en fase terminal de cualquier padecimiento, sobre todo los de SIDA, que se mencionó desde hoy, que esta es una de tus especialidades, porque todavía existe el tabú, tienes SIDA, ni vayas a ir a su casa porque te lo va a pegar, te va a enfermar, ¿no? O porque todavía mucha gente piensa eso, que a través de la taza del baño puedes agarrar SIDA, dicen algunas personas. Sí, o sea, lo que, por ejemplo, Doc, lo que comentaba con el sacerdote, ¿no? O sea, la falta de cultura acerca del duelo, de la pérdida o de los acompañamientos. Pero sí, a personas que les acaban de dar un diagnóstico, por ejemplo, de VIH, si no tienen un acompañamiento, es tan cruel la sociedad y tan ignorante que no los mataría como el diagnóstico, sino todo lo que la gente le haría, o el miedo a que todo lo que la gente lo juzgaría o le haría por el hecho de que él pueda llegar a decir, porque generalmente no lo dicen por este miedo, llegar a decir que tiene VIH, ¿no? Entonces, pues yo creo que al final del día es que es algo que se escucha mucho,
todo el tiempo, ¿no? Y uno crece escuchándolo, pero llegan los consultantes y dicen, es que lo escuché siempre, me lo decían siempre, pero a mí no me podía pasar, a mi hijo no le podía pasar, o sea, como por qué tengo VIH o por qué se murió, ¿no? Es como que a nadie nos pasa, pero ya cuando nos pasa ya lo creen o ya es otro contexto. Así que yo invito a todas las personas a que nos acerquemos más a toda esta cultura de la tanatología, de qué se trata, y que seamos más sensibles a la hora de decirle a alguien, todo va a estar bien, no te preocupes, por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces, sí, sobre todo tomar en cuenta en qué vas a decir cuando te vas a acercar a alguien que está pasando por un proceso de duelo. Bueno, pues ya lo que inicia tiene que terminar y pues estamos en la etapa final del programa y te agradecemos el esfuerzo que estás haciendo para irte acomodando ahí porque pues allá es una hora de diferencia acá y ¿sí? Hay problemas con la transmisión, ¿no? Sí, allá son las 7 aproximadamente, ¿no? Me estoy moviendo porque sí, estoy teniendo problemas con la red, con la luz y pido una disculpa, pero voy a ir al programa en presencial. Ajá. Pues un mensaje para todos. Que se acercan a la tanatología, y que puedan, y que sepan sobre todo que pueden estar acompañados en un proceso doloroso. Y ese acompañamiento lo puede dar un tanatólogo. Así que acérquense, investiguen más sobre los acompañamientos tanatológicos, las etapas, revisen cuál es la etapa del duelo, de la ira, de la negociación, de la aceptación, porque eso va a hacer que seamos más empáticos con las personas que están justamente atravesando. Porque aparte todos vamos a atravesar o estamos atravesando pérdidas, ¿no? O sea, nadie nos vamos a salvar de eso. ¿Pudieras dar tu número telefónico 2 veces para que nos dé tiempo de copiarlo? Sí, 961-2765-25-7. ¿Otra vez? 961-2765-25-7. Doc, vamos a tener un diplomado, si me da chance, vamos a tener un diplomado y vamos a hacer certificaciones y cumplen las horas para la certificación. El 20 de enero en San Cristóbal de las Casas iniciamos. Así que este diplomado se llama Diplomado en Tanatología a través de las Artes. Va a ser con escritura, con música y con pintura. Así que para todos los que estén interesados o estén atravesando en algún duelo, me pueden marcar ahí, o las redes es El Mensaje del Colibrí, www.elmensajedelcolibrí. Así que métanse ahí o a mi teléfono para mayores informes. Son las redes, por ahí andamos en las redes. Así que son el diplomado que empezamos en enero. Damos talleres también y acompañamientos. ¿Cualquiera puede tomar el diplomado? Sí, sí. Y bueno, va a estar la certificación solamente a las personas que cumplan con las horas que pide una certificación. Va a ser en San Cristóbal de las Casas, en Casa Corazón Jaguar. Bueno, pues ahí está, ahí tienen un diplomado para que ustedes conozcan perfectamente qué es la tanatología y lo más importante, que utilizando las bellas artes. Y si gustan preguntar también en Clínica Maternidad Santa Cecilia sobre el diplomado, se le da la información que ustedes desean. Soy el doctor Humberto Hernández Rojas y le traemos la ciencia y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles, pero no se olvide que a las 7 de la noche tenemos un noticiero Chiapas al cierre con Efrén Meneses, el Flaco de Oro. Muy buenas tardes.